Respecto al estudio del paciente en coma, primeramente debemos comprender cómo se mantiene esta situación de vigilia en todas las personas. Se compone de una estructura localizada en la protuberancia, se llama el sistema reticulador activador de la protuberancia, el cual tiene proyecciones hacia las distintas partes de la corteza cerebral. En todo paciente con afectación de esta estructura, que he comentado antes, podemos tener afectación por dos partes: una lesión estructural y una lesión difusa. En caso de afectaciones difusas, hablamos sobre todo de todo trastorno metabólico que pueda producir alteración de esta estructura. Principalmente son alteraciones iónicas o alteraciones metabólicas en contextos de insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, o podría ser en contexto de hipoglucemias mantenidas, en los cuales a corto plazo podría provocar un daño reversible y a largo plazo un daño irreversible. En el caso de lesiones estructurales, sean tumores, sean ictus, por ejemplo, sean abscesos de dicha localización, el paciente tendría una alteración del estado de nivel de conciencia, de vigilia, pudiendo llegar a un estado comatoso. Los distintos grados serían un estado de alerta, un estado de somnolencia, un estado de estupor y el último sería un estado comatoso en el cual el paciente precisaría un estímulo doloroso o estímulo vigoroso para poder conseguir una respuesta del mismo. Para poder estudiar y analizar a estos tipos de pacientes van a ser la respiración, las pupilas, los movimientos oculares que realizan, tanto los movimientos espontáneos como los inducidos a estímulos que nosotros le generemos al propio paciente, y las posturas reflejas que el propio paciente presente. En el caso de la respiración vamos a conocer sobre todo 4 patrones respiratorios. Aparte del patrón respiratorio normal de todo el tipo de paciente, con una inspiración y una expiración más o menos la misma duración, vamos a tener una respiración llamada Cheyne-Stokes. Es una respiración que va por salvas, donde el paciente hiperventila, luego mantiene un periodo corto de apnea, vuelve a hiperventilar, hace un periodo de apnea. Suele ser típico de pacientes ancianos, en situación normal, pacientes o personas que viven desde hace poco tiempo a gran altitud, y en pacientes, en el caso que nos atañe ahora, pacientes con lesión diencefálica. Es decir, pacientes en los cuales se produce, por ejemplo, un infarto diencefálico importante, podemos encontrarlos con este tipo de respiración. Es una respiración donde el paciente hiperventila durante un periodo de 3, 4, 5 segundos, hace una apnea y posteriormente vuelve a repetir el ciclo. Otro tipo de respiración sería la hiperventilación rítmica neurógena o la respiración neurógena central. Es una hiperventilación continuada que se puede producir en pacientes con acidosis, por ejemplo, pacientes con un debut diabético, una cetoacidosis diabética. La acidosis conlleva una hiperventilación para así poder disminuir el número de protones, que es al fin y al cabo los que provocan la acidez del medio. Pero en el caso de los pacientes neurológicos, una lesión mesencefálica provoca este tipo de respiración, que ya digo es una hiperventilación mantenida en el tiempo sin ningún otro estímulo. El tercer tipo de respiración podría ser un tipo llamado apnéustica, en el cual el paciente lo que tiene es una inspiración, mantiene en el interior el aire durante unos cuantos segundos y una expiración prolongada. Posteriormente vuelve a hacer otra inspiración, inspira el paciente, lo mantiene en el cuerpo y luego lo vuelve a soltar. Estos son típicos de lesiones a nivel protuberancial vulvar o protuberancial bajo. Ya digo, los distintos tipos de respiraciones los vamos comentando según las lesiones van yendo de rostral a caudal. La primera que hemos comentado, la Cheyne-Stokes, es diencefálica, mesencefálica, la hiperventilación rítmica o hiperventilación neurógena central, la protuberancial sería la apnéustica y la de peor pronóstico, ya que según vamos hacia caudales de peor pronóstico, sería la táxica de Biot, afectándose sobre todo el centro de la respiración. Es decir, son lesiones vulvares, por todas las etiologías que he comentado antes, en las cuales el paciente presenta un tipo de inspiración y expiración totalmente errático y sin un tipo de patrón, haciendo inspiraciones cortadas, expiraciones prolongadas, posteriormente hiperventila, hipoventila, y va mezclando todo este tipo de semiología. Ya digo que esta última es la de peor pronóstico de todas y la que, digamos, precede el fallo respiratorio del propio paciente. En el caso de las alteraciones pupilares, lo más importante de todo es saber diferenciar si el paciente tiene una única pupila afecta o son las dos las afectadas. En el caso de las alteraciones metabólicas, que son las que tenemos que diferenciar de las estructurales, principalmente, es que el paciente a nivel metabólico tendrá las dos pupilas alteradas. Eso es por afectación difusa y ausencia de haber focalidad a ninguna otra parte, es decir, alteraciones iónicas, alteraciones
del perfil renal o agudas del perfil hepático, por ejemplo, o alteraciones metabólicas o del pH, podrán provocar una situación de coma agudo del paciente en el cual no encontraremos focalidad en ningún sitio. Sin embargo, las pupilas podrán estar afectadas pero de forma simétrica, es decir, que reaccionen más o menos a la luz o a la oscuridad, por ejemplo. En el caso de lesiones estructurales, lo que se suelen provocar son afectaciones unilaterales de los núcleos o de los nervios que movilizan las pupilas, es decir, el sistema nervioso simpático que produce una midriasis o el sistema nervioso parasimpático que provocaría una miosis. Las lesiones típicas estructurales serían, por ejemplo, la del tercer par craneal en respuesta a afectación por un aneurisma de comunicante posterior que comprime el tercer par craneal o una reacción del uncus a nivel mesencefálico que comprimiría a esta altura el tercer nervio craneal. En este caso, si estos pacientes tendrían, por ejemplo, en el caso del tercer par izquierdo, tendrían una pupila midriática izquierda reactiva a la luz, es decir, no realizaría miosis, sino que mantendría dilatada por la afectación parasimpática del tercer nervio craneal, y una diplopia con tosis, con un ojo en infraversión, y exotropia, que sería la posición típica de la lesión del tercer par craneal. Otras lesiones típicas que habría que conocer, por ejemplo, sería una pupila puntiforme unilateral, respondería también a lesiones estructurales y estaría en relación a lesiones de la protuberancia. En este caso se acompañarían de una hemiparesia, una alteración de la sensibilidad contralaterales, es decir, una lesión protuberancial izquierda o hemiprotuberancial izquierda provocaría una pupila puntiforme, es decir, miótica, y una hemiparesia y alteración de la sensibilidad del hemicoro contralateral. Otras lesiones típicas a nivel sistémico podría ser, por ejemplo, una intoxicación por barbitúricos, es decir, un paciente que le traen de la calle con desconocimiento de su situación previa y encontramos a reactivo en coma, con tendencia de hipotensión, que solo responde moviendo simétricamente, ya digo que si simétricamente va más a favor de alteraciones sistémicas o metabólicas, y con dos pupilas puntiformes, llamadas pupilas en alfiler, en punta de alfiler. Eso respondería a un trastorno metabólico que habría que pensar en otras cosas, en abuso de sustancias, en este caso barbitúricos, que provocarían esta pupila y esta alteración del nivel de conciencia tan importante. Para continuar con el estudio del paciente en coma, veremos los movimientos oculares, los cuales los dividiremos en dos partes: los movimientos oculares espontáneos y los provocados o inducidos a respuestas que nosotros le generemos al paciente. Entre los movimientos espontáneos tenemos el Robin, que son los movimientos oculares donde el paciente presenta los movimientos horizontales de lado a lado, son conjugados, es decir, de los dos ojos al mismo tiempo, que no tienen por qué hacer todo el barrido completo, pero que son espontáneos y que el paciente ves que puede movilizar de forma, ya digo, espontánea, no voluntariamente, mientras el paciente está en coma, va a hacer realizando estos movimientos. Eso va a favor de troncoencéfalo íntegro, es decir, que el paciente, la situación que tiene en ese momento no es debida a alteraciones de troncoencéfalo, sino que podrá ser debido a alteraciones diencefálicas, es decir, que a lo mejor podría estar en relación con la alteración de la respiración que podremos interpretar, por ejemplo, respiración de Kussmaul, como dijimos con anterioridad, o a lesiones estructurales unilaterales, donde se pueden acompañar a lo mejor de una hemiparesia contralateral. ¿De acuerdo? Estos pacientes, como digo, tienen un mejor pronóstico, ya que el troncoencéfalo está íntegro. Son movimientos oculares de lado a lado, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que van a la misma velocidad. No hay que confundirlo con un nistagmo, en el cual los ojos se desplazan hacia una dirección y un movimiento rápido de corrección. ¿De acuerdo? Estos son movimientos horizontales, de lado a lado, a la misma velocidad. Otro tipo de movimiento sería el bobbing, en el cual los ojos lo que realizan son movimientos verticales rápidos. Los pueden realizar hacia arriba o hacia abajo, independientemente. Lo único que hay que tener en cuenta es que estos sí que se relacionan con una lesión en el puente o en la protuberancia. Es decir, es un dato de peor pronóstico que el Robin. También podemos estudiar movimientos oculares ya instaurados o, digamos, disposición ocular ya instaurada en el paciente. Es decir, paciente en coma, a la hora de abrirle los párpados, que probablemente estén cerrados, puede presentar desviación de los ojos en alguna posición. Es decir, todo tipo de lesión hemisférica izquierda, lesión estructural, lesión destructiva hemisférica izquierda, va a generar que los ojos tiendan a estar desviados hacia ese lado de la lesión, ya que existe una estructura a nivel frontal de movimientos conjugados de los ojos. Es decir, el lóbulo frontal derecho tiende a movilizar los ojos hacia la izquierda, lóbulo frontal derecho hacia la izquierda y el lóbulo frontal izquierdo hacia la derecha. Es decir, que por afectación bilateral de ambos lóbulos frontales, los ojos tienden a estar mirando al frente. Es decir, que si por algún motivo hacemos que uno de los hemisferios cerebrales, un lóbulo frontal izquierdo, por ejemplo, esté menos activo, los ojos tenderán a estar desviados hacia el lado de la lesión, es decir, hacia el lado contrario
de la hemiparesia por las vías cruzadas tanto motoras como sensitivas. En el caso de las lesiones del troncoencéfalo ocurre lo contrario. Lesiones estructurales del troncoencéfalo provocan desviación de los ojos hacia el lado contrario a la lesión, es decir, una lesión troncoencefálica derecha provocaría una desviación de los ojos hacia la izquierda y una hemiparesia del mismo lado al que estamos mirando. Y en el caso de lesiones profundas, es decir, lesiones talámicas, es típico, los ojos tienden a estar en infra y en intra, es decir, los ojos como mirándose a la punta de la nariz. Serían las posiciones típicas y características de lesiones diencefálicas y troncoencefálicas a distinta altura. Y luego, únicamente por añadir, lesiones ya no destructivas, sino lesiones irritativas, como por ejemplo las lesiones que provocan crisis epilépticas, generarían lo contrario. Es decir, como estamos comentando que la posición de los ojos depende de una lucha continua entre los dos lóbulos frontales, el área de movimientos conjugados, lo que produciría es que un episodio epiléptico frontal izquierdo provocaría una desviación de la mirada hacia el lado derecho por hiperactividad de este lado, no por hipoactividad del lado contralateral, ¿de acuerdo? Destrucción del lóbulo frontal izquierdo, ojos desviados hacia la lesión. Sin embargo, una actividad en exceso de electricidad hemisférica izquierda provocaría, sobre todo a nivel frontal, provocaría una desviación de los ojos hacia el lado derecho. Para finalizar, en el paciente en coma debemos de fijarnos en las distintas posturas que presenta el paciente. Es decir, pueden ser posturas que el paciente tiene de forma espontánea o secundarias a una agresión que nosotros hagamos al paciente, algún estímulo reflejo, pues son posturas motoras reflejas. Es decir, son posturas que el paciente puede generar de forma primaria por la lesión estructural o de forma secundaria a una agresión que nosotros hagamos sobre alguna extremidad suya. Para empezar tenemos la postura de decorticación, ¿de acuerdo? La postura de decorticación es una postura que responde a una lesión hemisférica profunda o una lesión bilateral, en las cuales el paciente tiende a tener una postura en las cuales hace una flexión de los brazos con rotación externa y con flexión de las muñecas. Es decir, postura como si fuera de un perrito cuando está pillado al amo, ¿de acuerdo? Flexión de brazos con rotación externa, con flexión de muñecas. Y eso responde, como he dicho, a lesiones profundas o diencefálicas bilaterales, ¿de acuerdo? En estos pacientes el pronóstico es mejor, es malo, pero es mejor que el pronóstico que tienen los pacientes con las posturas de descerebración, ¿vale? Posturas de descerebración en las cuales el paciente, les digo que puede, igual que la anterior, puede ser espontánea o en relación a un estímulo que hagamos nosotros al paciente, un estímulo doloroso. El paciente tenderá a hacer una postura contraria a la de flexión, es decir, de extensión, de rotación interna, ¿vale? Y de flexión de muñecas. En ambos casos, los pies, las extremidades inferiores, tienden a estar estiradas y con una flexión plantar, ¿de acuerdo? Ambos son datos de mal pronóstico en el paciente, pero en este último caso, en el caso de la descerebración, las lesiones suelen ser de peor pronóstico, ya que suele deber a una alteración de troncoencéfalo y se suele acompañar de abolición de los reflejos de movimiento lateral en los pacientes, es decir, que los movimientos oculares espontáneos no existirán y tampoco los inducidos. Los inducidos serían, por ejemplo, un paciente que está en coma, se le produce una apertura de los ojos al levantar los párpados y a la movilización de la cabeza en movimiento no, veríamos que los ojos tienden a estar siempre mirando en la misma dirección, es decir, al frente. Tú, al mover los ojos, la cabeza del paciente, los ojos tendrán a estar al frente porque realizan un movimiento contrario al de deslizamiento de la cabeza, ¿de acuerdo? Estos son movimientos oculocefálicos. En este caso, cuando el paciente, de forma involuntaria, digo, porque está en coma, realiza movimientos al lado contrario de la cabeza, fijaros, en el caso de mis manos, se moverían al revés de la cabeza para seguir mirando al frente. Eso sería un dato de buen pronóstico, es decir, existencia de ojos de muñeca, que se llama. Y el paciente, al tener estos llamados ojos de muñeca, quiere decir que tiene el tronco íntegro. En el caso de que el paciente mueva los ojos en la misma dirección que la cabeza, fijaros cómo muevo las manos, eso querrá decir que el tronco del encéfalo está afectado y que no es capaz de compensar los movimientos que detecta el sistema vestibular a nivel cerebral, no es capaz de compensar esos movimientos y entonces cuando los ojos se mueven a la misma velocidad que la cabeza, en la misma dirección, ¿vale? Nos referimos a que el tronco del encéfalo está afectado. Tampoco veremos de forma espontánea el robbing que comentamos al principio, es decir, los ojos no tendrán a moverse de forma espontánea de lado a lado.